Investigador y experto en el tema OVNI, Ricardo González Corpancha, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la amable invitación. Gracias. Bueno, ¿cómo comenzó tu interés por los extraterrestres? Hoy nos preguntábamos en el arranque del programa si creíamos en ovnis, en los avistamientos, porque cada persona es diferente. Algunos dicen, bueno, quiero ver para creer, ¿no? Sí, es cierto lo que dices, porque por un lado la gente asocia el fenómeno ovni en un tema de creencia. Crees en los ovnis, crees en la posibilidad de vida extraterrestre, crees en aquello o en lo otro. Y considero que no es tanto un tema de creencia, es un tema periodístico, es de información. Claro. La pregunta sería, ¿estás informado sobre la existencia de objetos anómalos en el cielo que lo investigan científicos, que lo han reportado pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también de Uruguay, entiendo yo, incluso encuentros cara a cara con los presuntos tripulantes o las inteligencias que estarían asociadas al fenómeno? Esa es la pregunta incómoda, inquietante y que disparó mi investigación. Yo nací en Perú, un país muy fecundo de misterios, crecimos con una cultura maravillosa en donde nuestros ancestros nos hablaban de las luces del cielo, de donde descendieron los dioses. Todo esto puede ser mitológico, Sí. probablemente no tenga ningún sentido. Sin embargo, cuando yo he escuchado las mismas leyendas y los mismos relatos, viajando pues, por Israel o Egipto o incluso en Asia Central, que he convivido con lamas en el desierto de Gobi, allí en Mongolia, y ellos hablaban de que sus ancestros tenían contacto con los seres de las estrellas. Yo digo, esto ya de mitología y de leyenda no tiene suficiente. mucho. Sí. Claro, debe tener algo que no hemos comprendido y que incluso está relatado en uno de los libros de ufología más importantes de la historia, que es la Biblia, cuando se habla de los ángeles en carros de fuego, portentos celestes, que secundan la vida de Jesús de Nazaret y que parecen inmiscuirse en una serie de fenómenos a lo largo de la historia. Todo esto disparó en Perú, además que fui testigo de un avistamiento y de otras experiencias, mi búsqueda y mi investigación ya más de 30 años. ¿Tuviste la chance de estar en alguna oportunidad en La Aurora, en Paysandú, donde históricamente, por lo menos en Uruguay, es uno de los lugares donde en esa estancia se hablaba de eventualmente avistamientos? Sí, es correcto lo que dices. Comentaba fuera del aire que una de las experiencias más bonitas, especiales que tuve en Uruguay fue hace más o menos 23 años atrás, cuando Ángel María Tona, el célebre Toto Tona, el dueño de esa estancia, me convidó, estuve en su casa y me habló de sus experiencias y me contó unas cosas extraordinarias que los investigadores de Uruguay las conocen muy bien, entre otras cosas que el astronauta norteamericano Neil Armstrong habría estado con él, porque más allá de su función como astronauta o embajador científico de los Estados Unidos, el primer hombre oficialmente en la Luna, formaba parte de un equipo de investigación de fenómenos paranormales en varias partes del mundo, y viajó al Perú, viajó al Ecuador, a la Cueva de los Tallos. Un equipo también fue enviado a la Argentina. Esto me lo confirmó Edgar Mitchell, el capitán del Apolo 14, que me recibió en su casa en Estados Unidos en 2015. Y Toto Tona me decía que llegó desde Argentina de una investigación Neil Armstrong y estuvo en Uruguay, siempre según su testimonio, y que estaba muy interesado en los fenómenos que habían ocurrido en su estancia y que arrancaron a fines de la década del 70. Y yo vi allí en esa estancia una luz brillante, no era una luciérnaga, sino una pelota de luz como dorada naranja que daba botecitos y se comportaba de forma inteligente allí en medio del campo. Y Tona me había advertido que esa luz era una entidad, que era un ser, como un orbe inteligente que estaba en contacto con él. Wow. Ahora, ¿por qué a uno le parece que no se investiga más, o por lo menos los gobiernos no guardan información, la tienen como secreta? ¿Por qué? ¿Por qué es un miedo, algo desconocido? Poseer una información que los demás no tienen te da una ventaja estratégica, militar. Y si estuviste involucrado, como aparentemente ocurrió con los Estados Unidos, en la recuperación de objetos que se han estrellado, como el famoso caso Roswell y otros anteriores, como el caso de Trinity, que ocurrió en 1945, es decir, 2 años del 47, donde todos hemos visto documentales y películas sobre el caso Roswell. Para la gente que nos ve, supuestamente se habría estrellado una nave no humana. Se encontraron cuerpos extraterrestres en Nuevo México en 1947. Pero 2 años antes, Trinity, si vieron la famosa película de Oppenheimer, que habla del estallido de la bomba en el experimento de Manhattan,
ni bien estalló la bomba, cayó otro objeto en la zona cercana a Socorro. Entonces, si Estados Unidos se involucró en medio de sus experimentos atómicos, en la recuperación de objetos que de pronto caían en su geografía, se beneficiaron tecnológicamente, repito, tecnológicamente. No quieren contar la verdad de cómo cierto progreso técnico, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, incluso de algunos países europeos, pudieron estar vinculados con la recuperación de estos objetos. Entonces, para nosotros han pasado muchas décadas, pero para estos seres fue la semana pasada, porque sean quienes fuesen, no son solo extraterrestres, sino también viajeros en el tiempo. Añado que el coronel Philip Corso, y esto lo digo no por caer en la falacia de autoridad, como lo dijo fulano, es cierto. Claro. Mucha gente cuando escucha estos temas dice, pero ¿quién dice esto? ¿Quién tiene estas teorías? El coronel del Army, del ejército, Philip Corso, en su libro The Day After Roswell, el día después de Roswell, ya comentaba de que su país, que su gobierno se había beneficiado tecnológicamente de tecnología recuperada de estas naves que por razones desconocidas se estrellaron en los Estados Unidos. Y como habrán visto recientemente, hubo comparecencias públicas en el Congreso de militares norteamericanos, pilotos de guerra, agentes de la CIA, bajo juramento, detalle no menor, bajo juramento, con todas las consecuencias legales, personales que esto implica, de que el gobierno de Estados Unidos sabe que hay una inteligencia no humana detrás del fenómeno de los ovnis y que se han recuperado cuerpos, algunos vivos, otros muertos, de estos seres. Además investigás la vida después de la muerte, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se relaciona con los objetos no identificados? ¿Hay algún punto de contacto o no? Bueno, uno dirá que tiene que ver la vida después de la vida con este asunto del fenómeno ovni que parece tan concreto, fuerzas aéreas, ecos de radar, fotografías, filmaciones. Fue precisamente un uruguayo el que me dio la clave. Mi querido amigo Fabio Serpa, el decano de la investigación ovni en Sudamérica. Y Fabio Serpa, que investigaba el tema de los años 60, ustedes saben que de Uruguay llegó a la Argentina, se hizo un famoso actor en Argentina y había tenido un avistamiento filmando una película al lado de un piloto militar argentino y se empezó a dedicar al tema y una cosa lo fue llevando a la otra y él me dijo, Ricardo, el mundo de los ovnis lo vamos a comprender después de la muerte. Y yo le decía, ¿por qué? Porque lo que hay después de la muerte, porque la muerte no existe, hay un mundo paralelo, un universo paralelo, hay una realidad que desconocemos, donde aún existimos, de otra forma, pero aún existimos, y esa supuesta dimensión paralela está relacionada con la naturaleza dimensional desconocida de los ocupantes de los ovnis. Y yo estoy convencido sobre eso, que la muerte no existe, hay muchos estudios al respecto, ustedes los habrán seguido tal vez, o conocerán algún familiar que ha tenido muertes clínicas, que estaba en el quirófano prácticamente con el electroencefalograma plano, y al volver los médicos a recuperarlo, detallaban todo lo que había pasado en el quirófano, incluso lo que sucedía en otras salas aledañas, hasta fuera del hospital. ¿Cómo lo podía saber si su conciencia, que supuestamente nuestra mente, la conciencia, surge de ciertos procesos del cerebro, y si estaba con el sistema de medición plano, ¿quién vio? ¿Quién describió? ¿Quién razonó? Claro, ¿cómo fue? Es una pregunta incómoda, pero llena de esperanza y maravillosa. Hoy hablabas de un pasaje de la Biblia, Jesús en carros de fuego, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver o tiene que ver Jesús con los extraterrestres? De hecho, es el tema que vengo a traer aquí a Montevideo, una investigación que me ha llevado por Egipto, por Israel, de bucear en textos muy antiguos esotéricos. Hace poco se ha publicado un estudio, lo pueden comentar en su programa, es muy interesante, sobre datos de la Biblia llevados a la polémica inteligencia artificial para reinterpretar la persona de Jesús. ¿Por qué aparecen objetos anómalos acompañando la vida del maestro? Bueno, todo eso me ha llevado a la conclusión que ciertos personajes de la Tierra, y advierto que esto va a sonar polémico, personajes que han marcado la historia de la humanidad, que fueron históricos como Jesús, estuvieron acompañados por algo no humano, algo que asistió como si fuese parte de una agenda, como si fuese parte de un programa, en donde nosotros lo hemos interpretado como Dios, como los dioses, como algo divino, excesivamente místico, y al margen de la creencia respetable de cada uno, de que existe un orden en el universo en el cual yo también creo, hubo actores en el medio que acompañaron la vida de estos grandes seres. Además de Jesús. Además de Jesús, otros más, Krishna, Buda. De hecho, Krishna,
recuerda el término Cristo, que significa el ungido. Buda nació de una virgen como Jesús, llamada Maya, que sería Miriam. Y también se marca la fecha 25 de diciembre, que todos sabemos es simbólica, no fue la fecha en la que realmente nació Jesús, y también tuvo discípulos. Entonces, hay muchos detalles simbólicos que se conectan en la vida de los avatares, de los grandes gurúes, de los grandes maestros, como si se tratase, pienso yo, de un programa de concientización de la humanidad que llegaría a un momento muy oscuro, muy difícil, bastante complejo, en donde tendríamos que mirar tal vez no solo al cielo, ni siquiera la búsqueda de los ovnis, sino la búsqueda interior para modificar el futuro. ¿Has investigado esto que contaba Cuca hoy más temprano, este asteroide que caería en la Tierra en el año 2032? Sí, es parte de lo que voy a tratar sobre el fenómeno ovni, los mensajes que supuestamente proceden del contacto con estas entidades, la conexión con las profecías de Jesús en la Biblia. Profecías de Jesús no son las que aparecen en los evangelios, cuando hablaba de rumores de guerras, de terremotos, de división en miembros de la familia, sino la aparición luego de que él muere y resucita, que se produce en Grecia, en la isla de Patmos, ante su presunto discípulo amado Juan. Me refiero al libro más leído de la historia de la humanidad, el Apocalipsis de San Juan. Reitero, el libro más leído de la historia de la humanidad, así que alguna función cumplió. Claro. Y ahí él escribe que una montaña, o sea, un cuerpo celeste del tamaño de una montaña, cae a la Tierra, se precipita sobre el océano y lo contamina. Por eso le llaman ajenjo. Y esto ya ocurrió antes en el planeta, hay muchos estudios. Tal vez el más conocido fue la destrucción de buena parte de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Incluso hubo una publicación en Nature que decía que el ángulo de caída al norte de la península del Yucatán fue tan perfecto para ocasionar el mayor daño posible en el impacto y en el postimpacto que genera un invierno nuclear. Parecía más bien una operación militar de extinción que a nosotros, los humanos, nos ha beneficiado, porque si no se hubiesen extinguido los dinosaurios, probablemente los humanos no estaríamos aquí. Entonces, el año 2013, la NASA, con la Agencia Espacial Europea, crearon el programa Defensa Planetaria, que parece, ¿se acuerdan en la película Armagedón? Sí. Bueno, no es ningún chiste, esto está pasando, y si bien van soltando información a cuentagotas de que hay un asteroide que puede tener 5 bloques, o sea, 5 cuadras, 500 metros de diámetro, que no representa un daño de extinción masiva, pero si cayese en una zona poblada, Montevideo, sería como el impacto de la bomba atómica de Hiroshima. Activa la alarma cuando hay un 1,5% aproximadamente de posibilidades. Pero sabemos de que hay otros asteroides y que no miden 500 metros. Algunos científicos y voces independientes han hablado de asteroides que miden kilómetros de diámetro y que se pueden detectar a último minuto. Y uno dirá, bueno, lo podemos evitar. Ya lo demostró la Operación DAR, que utiliza fuerza cinética, que los impacta o los trata de desviar, pero si los destruyes por la propia gravedad de la masa que viene en camino de la Tierra, dicen los físicos, no lo digo yo, se vuelve a reagrupar. Pero es complejo que nos impacte porque la Tierra no está quieta en el espacio. Se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora. Somos una bala en el espacio. Esto quiere decir que no nos puede impactar, como que otros cálculos que dicen que no. Sí. ¿Se entiende? Totalmente. Bueno, a esto quería llegar. Entonces, no nos debe sorprender porque impactos ha ocurrido siempre. Solo observando las imágenes del espacio. Mira las imágenes de la Luna. Mira las imágenes de Marte, nuestros vecinos estelares, están llenos de cráteres. ¿Nunca se han preguntado por qué la Tierra no los tiene tantos? O hemos tenido suerte, o algo nos ha cuidado, o en algún momento nos puede tocar. Y no es un mensaje catastrofista, es un mensaje de comprender la dinámica del universo y que tenemos que desarrollar la tecnología con conciencia, vivir en el planeta con conciencia, porque no estamos solos en el universo y suceden cosas. Wow. Me transpiran las manos. Increíble, ¿no? Mucho más de esto mañana, Tremendo. Sábado 8 de febrero, Así es. de 17 a 21 horas, en el Hotel Crystal Palace, ¿verdad? Sí, vamos a estar allí, gracias por el chivo, se dice, ¿no? Vamos a estar en el Crystal Palace mañana, en el único evento en Montevideo. Si me pueden permitir decir un número telefónico para que se escriban, que es un WhatsApp, que es el 092 46 1076. Vuelvo a repetir, 092 46 1076, del grupo de investigación del periodista Henry Hellenser, de Zona Desconocida, que le agradezco la invitación para compartir todos estos temas para construir un futuro mejor.
Impecable. Ricardo, Muchas gracias, muchísimas Ricardo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Vamos a ver qué pasó ayer en 100